sigue habiendo ese nervio y claro, improvisar da nervio, esos freestyles, esos improv que tienes que hacer. Uy, ¿sabes? Tú ves como el alumno o el bailarín trata de solucionar todo lo que no tiene claro técnicamente. Totalmente. A mí, ¿sabes qué me pasa con un exceso de improvisación? Yo siento a veces que es luego una falta de entrenamiento o de entendimiento Ujú, técnico. ujú. Hola, hola a todos. Bienvenidos a un nuevo episodio de Todo es Danza, un podcast donde exploramos cómo en cada rincón de la vida hay danza. Yo soy Jorge Narcio Y yo soy Tony Lara. y Comenzamos. comenzamos. El día de hoy vamos a hablar de un tema muy común en la danza, pero que no se aborda tan a fondo. ¿Por qué improvisamos? La importancia de improvisar, las ventajas, las desventajas de improvisar, no solo en la danza o en la vida, o más bien como la improvisación de la vida también ayuda a la danza. Así que, Tony, cuéntanos, ¿qué es improvisar? Bueno, pues para empezar, sí quisiera leer el significado de improvisar porque, como bien lo mencionas, pues a veces no tenemos tanto entendimiento de qué es, sino finalmente pensamos que es nada más moverte a la creatividad de una música, pero el significado está muy interesante, porque mira, improvisar es la capacidad de actuar, responder o crear de manera espontánea sin una preparación previa o planificación detallada. Es un proceso que requiere creatividad, adaptabilidad, rapidez mental y muchas veces intuición. Improvisar no significa actuar sin pensar, sino tomar decisiones sobre la marcha. Totalmente, qué padre. Muy bien, buena definición. Ok, y vamos a hablar, ¿te parece, de las ventajas de improvisar? Hablemos Ok, de eso. voy a dar una serie de bullets, de palabras claves y vamos a indagar más a Ok. fondo. Algunas ventajas. Eh, la creatividad y la adaptación al momento, al cambio. Resolver problemas inesperados. Ujú. Flexibilidad mental. Tener un estilo propio, tener una personalidad genuina, única. Eh, te hace ser más contratable, te hace poder tener más herramientas en diferentes estilos o técnicas coreográficas, como jazz contemporáneo, street dance, ahorita vamos a hablar de esto, y te expande la creatividad, te expande el saber inventar y poder explorar nuevas áreas. Esos son generales de cómo se aplica el tema de la improvisación en la danza. Vamos a entrar. Sí, vamos ahí a profundizar un poquito porque totalmente cuando hablamos de improvisación, o sea, realmente pensamos que nos van a poner una música o nos van a dar una premisa y nos vamos a mover. Y eso en danza pues puede ser correcto, pero hay tantas capas para esto, ¿no? Porque pues estamos hablando de creatividad, ¿no? O sea, tienes que tener la herramienta y las herramientas técnicas para poder hacer una improvisación. Por ejemplo, si hablamos de un contemporáneo, a lo mejor te dan una premisa, ¿no? Y te van a decir, vas a formar, eso se mucho en conte, ¿no? Vas a formar esta letra, ¿no? Digamos Claro, danzofrenia. Entonces, ahora buscas la D, la A y en el movimiento lo vas buscando. O este otro que existe como que la bola de energía que tomas y que va por el cuerpo. O sea, hay una técnica muy específica en danza que te va a dar el movimiento que vas a ejecutar para que no estés perdido y totalmente. estés moviendo. Y fíjate que a nivel danza, es que tiene muchísima ventaja de te hace encontrar tu propio movimiento. Ujú. Claro, explorando, y lo primero que hacemos es, y nos pasa a todos en las etapas de crecimiento y formación, improvisa antes y después de la música, Ajá. del combo, de la combinación, perdón, de la coreografía, ¿ok? Y la mayoría hace giros, saltos, Ujú, tricks, cuando eso no es improvisar. Pero viene ujú. un tema importante. No sabemos cómo llenar ese espacio entre beat 1, beat 2 para llenar el compás, para poder crear, pero hay que saber usar el espacio
saber la espacialidad de los demás, no chocar con ellos. No solamente son brazos, también son piernas, pero entonces juegas con el tren superior, tren inferior, pero usas espirales, pero usas contracciones, pero usas líneas largas, pero al mismo tiempo la música te lo va dictando. Pero si no conoces la música, dices, es que no sé qué viene y es más difícil descubrir qué viene. Entonces, toda esta ventaja de cómo vas madurando tu improvisación te ayuda a cómo llenar esos espacios, porque voy a hablar no solamente en qué, a ver, Tony, te pregunto, ¿en qué técnicas y estilos de danza comúnmente conocidos se utiliza la improvisación? Pues muchísimo en contemporáneo, muchísimo en street, en jazz también, para, como dices, llenar partes del show o te solicitan ochos o cuentas de que tú Claro, tienes que desarrollar. Oye, pero fíjate que es que quiero un poquito platicar o profundizar en lo que dices porque fíjense, cuando nosotros digamos un TDR y entonces viene este dance off y entonces vas a improvisar. Y como dice Jorge, entonces sale la música de cumbia y entonces haces la pirueta, pero el gran Batman, el aerial, los y los fuetes, fuetes terminas en split. y terminas en split. Entonces dices, y si hablamos de improvisación, que por eso es muy importante el significado de esto, es tener creatividad, es jugar, es algo lúdico. Entonces, más bien relaciona la improvisación con lo creativo, con lo original, con una personalidad propia. O sea, tiene que ver más la improvisación con la creatividad y la Totalmente. originalidad, con tus capacidades técnicas de lanzar una pata y dar piruetas. Entonces, lo que estamos evaluando en una improvisación de danza realmente es tu capacidad creativa, Totalmente. tu capacidad de estar en el musical, lo platicábamos ahorita, estar en el ahora, porque la improvisación Presentes. tienes que estar en el presente, como dices tú, toda la vida en el presente consciente. Y con una intención, ¿qué hago aquí? Exactamente. Totalmente. Y fíjate, es que es muy difícil el tema de la improvisación. No hay como tal, a ver, hay materias y se dan dentro de la parte formativa en la danza, porque la vida no te enseñan cómo improvisar. Se debería, que esa es una de las cosas que la danza aporta. Te da cualidades y calidades de improvisar. Pero bueno, no hay como tal no es una técnica, no es una escuela, pero sí es una herramienta, sí es un instrumento muy fuerte que se tiene que trabajar paralelo con tu parte formativa como bailarín. Y es más, no nada más en la etapa formativa, también como bailarín profesional. ¿Cuántas veces lo llevo al ballet? Dirías, pero en el ballet casi no se improvisa. No, claro que sí. La entrada de pierna a escenario y la salida A, B. Si sientes que se te venció la zapatilla en pleno escenario, voy a otro punto. Ballroom. ¿Qué tiene que ver? He visto competencias de ballroom en pareja profesionales cuando pasan muy cerca, pareja de pareja, se rozan o por cuestiones de un cambio de spot no te diste cuenta de la espacialidad. Estás con tu pareja y cómo tu misma pareja te mueve y te dice, con el puro contacto y códigos que hay establecidos, vamos a cambiar a la siguiente frase musical en un agarre. Y te tienes que dejar ir en contemporáneo el contact, el peso distribuido de tu parneo, pero si en ese momento saca una pierna que sientes que te va a pegar, que no se vea de, ay, me va a pegar humanamente, cómo tienes que explorar el movimiento y que el público no note ese improvisar. Entonces, es una herramienta que se trabaja constantemente. Como dices, es estar presente, es la música, pero es el tipo de piso, pero es el tipo de público que vas a tener, es tener las situaciones y la creatividad, que es la palabra clave. Tener la creatividad en ese momento que vas a inventar para que la gente no lo note. También nos hemos dado cuenta, bailarines profesionales, amateurs, competitivo, cuando se te olvida la secuencia coreográfica. Y más cuando estás trabajando en grupo y se te olvida el típico que nosotros le decimos, ¿no? El ojo ballena, que estás con los dos ojos viendo y que no se note que estás bailando de un lado. ¿Y qué seguía? Ah, era el brazo lo que seguía. Pero si de plano se te olvidó, te fuiste a blackout, todo el grupo se fue al piso, tú te quedaste arriba, no te puedes quedar te parado. pones a cantar junto con la cantante. A cantar. Le quitas el micrófono a la cantante. O ese es otro punto, Tony. Cuando el cantante... A ver, es padrísimo cuando te dicen... Se le va el avión, cambia la estrofa. Sí, cambia la estrofa. La letra. O no sale y te dicen no está lista todavía con el cambio rápido, el quick change. Sigues bailando en el escenario. Que esa es otra parte de la improvisación, porque
lo relacionamos con esta parte ad libitum de bailar, pero cuando ya estás bailando profesionalmente, todo el entrenamiento que tú tienes para hacer improvisación, a lo mejor física o de danza, a la hora de lo profesional ya cambia, porque como dices, la cantante que te cambió la estrofa, la que no entró, y entonces a mí me acuerdo que hacíamos un show y nos hacían entrepiernas así, era Alarga, sí es alarga, cierto. porque la cantante o no se ha cambiado, entonces pues tú tienes que improvisar. Pero luego te dicen, ahora vas a bailar en palenque y es circular, ahora vas a bailar en un... Y te cambian el spot, porque eso es importante en palenque. Hay artistas que sí te dejan un spot definido, este es el centro y le bailamos a este grupo. Y si yo me muevo para cantarle a los demás, tú no te muevas. Pero está el artista que te dice, si yo cambio el spot, tú tienes que cambiar. Ajá. O cuando en el INIR, el director musical dice, ok, vamos a repetir que eso, ay, cómo me costó en el momento que lo escuché. Vamos a repetir el compás 20, que el compás 20 casi siempre era el coro. Repetimos compás 20, pero dices, ¿en qué canción? 1, 2, 3, porque el compás de un bailarín cambia al del músico. A ver, tienes que verlo como lúdico, estar en el presente para tomar decisiones, ser creativo y claro, no te vas a poner a hacer en un show fuetes. ¿Sí me explico? Sí, tiene muchas ventajas en la vida, como de la danza hacia la vida. Esta facilidad con la que ya podemos decir 4 8 los llené es muchísimo, es el equivalente, voy a hablar de un 8, es el equivalente a 5 segundos. Esa toma de decisión del volanteo, doy el volantazo, no doy el volantazo, o me están vendiendo ahorita algo, lo compro en este momento o no, o una situación que nos pasa mucho a los maestros, que es la vida diaria, aunque es profesional y es danza, cuando te hacen estas preguntas los alumnos o los papás y dices, ok, no lo tenía listo, pero tengo que tomar una decisión ahorita. Como productores, directores, que es, tengo que tomar la decisión ahorita, no viene mi protagónico, tengo, y mi cover, o mi suplente, mi cover, ya estaba en un rol y hoy no viene el principal, tengo que mover las piezas y tienes que tomar una decisión en el momento presente, pero sí también es un tema de, conforme vas avanzando la improvisación que te desarrolla una ventaja, es tu criterio de qué conocimientos tengo, qué experiencia tengo haciendo esto, pues ni modo, voy a improvisar, pero es en el pro de, ¿sabes? Ese lado. Sí. Y eso te va preparando, ¿no? Porque dices, bueno, ya hablamos de una improvisación en danza, luego una improvisación profesional, una improvisación, como dices, ahora ya eres productor, eres coreógrafo y no llegó un bailarín o se lastimó. Esa capacidad de reaccionar rápido, 100%. que es lo que hablamos, decíamos lo que decías, Jorge, en los puntos, es hacerte contratable. Porque un bailarín que llega a un coreógrafo que llega y resuelve y se rompió el vestuario y dice, cósele aquí, pégale acá, ahora no va a ser redondo, sino ahora va a ser una línea, y toda la rapidez que tengas tú para reaccionar, para solucionar, pues obviamente te hace más eficiente. Totalmente. Y te hace contratable. más contratable. Entonces, estos son herramientas que sí, a la vez que vas avanzando en la carrera, pues te va solucionando. Y como dices, incluso hasta para hablar con una mamá enojada, también tienes que improvisar. Un productor enojado. A ver, el tema de negociar tu presupuesto. Exactamente. Dependes del humor. ¿Y cómo improvisas cuando te dicen, tengo este presupuesto y si quieres hacer ese proyecto? Tengo ese presupuesto. Venía preparado con algo, porque aparte algo importante de la improvisación es, ya lo viviste, o sea, no vienes, sobre todo cuando ya a nivel profesional, vas a inventar cosas, pero ya bajo un criterio, una experiencia. A la hora de negociar un presupuesto y te dicen, tengo tanto, y ya, ok, tengo que improvisar en este momento, ¿qué tengo que hacer para que me den otras, a lo mejor, cúbreme el catering, cúbreme los viáticos, y por favor dame chance para buscar otro trabajo, dame chance de faltar una vez a la semana. Exacto. No sé, hay miles de opciones, pero tienes que saber improvisar, porque en la vida todo el tiempo estamos improvisando. Y todo el tiempo estamos negociando, ¿no? Negocias totalmente. Pero con el que te contrata, pero con tu papá, pero papás con hijos, o sea, también todo el tiempo estamos negociando y es parte de la improvisación, por eso es tan importante estar en el presente y en la creatividad para poder solucionar de la manera más efectiva, digamos, ¿no? Es muy importante el tema. Ahora vamos desde el otro lado. Las desventajas de la improvisación.
Hablemos de las desventajas. Bueno, pues ahí puede ser un tema arriesgado, ¿no? Porque la verdad a veces improvisamos y no te da los mejores resultados, ¿no? Que tú dijiste, híjole, pues a lo mejor yo soluciono así, pero no fue lo mejor. Y bueno, también puedes confiarte demasiado en la intuición o y no recargarte en la técnica o en una situación coreográfica muy precisa y entonces decides más bien ser un tema de improvisación que pues ahí también puede estar cojeando de un pie, ¿no? Y bueno, pues la herramienta la herramienta de la improvisación es eso, una herramienta y no son atajos. 100%. Entonces hablemos de Exactamente. danza, ¿no? Cuando dices, pues no me aprendí la coreografía bien, pero yo soy buenísimo O improvisando, sea, sí, ¿no? pero no. O sea, sí, pero no. A ver, el tema. Una cosa es que no te hayas aprendido la coreografía de la A a la Z. Ajá. Y otra cosa es que por un detalle de a lo mejor un teléfono, un celular, un momento que te dijeron en el INIR o el productor te hizo alargo y dices, es que no sé qué significa esto, pero tengo que seguir en mi personaje de, y se te va la coreografía, en ese momento dices, ¿me salgo corriendo del escenario o me quedo arriba improvisando y busco, a ver, toma esa decisión en el momento? Lo tienes que ver como una herramienta, porque el atajo de, ay, total, allá vemos. Ujú. ¿Cuántos coreógrafos no se dice el allá vemos, allá Sí. solucionamos? Y si lo sabes hacer como una herramienta de pues no me queda de otra más que allá ver el espacio, vamos solucionando. Y reitero, no es lo mismo un profesional que un formativo. Un formativo no tiene estas herramientas de improvisación. Hay que Ujú. írselas dando. Entonces, justo hay que ir explorando con los alumnos, con los, como coreógrafo, estas herramientas y este laboratorio de creación. Sí, pero no voy a crear el laboratorio de la coreografía 3 días antes de subirlo al escenario, a menos que sean los bailarines de mi equipo, de mi compañía, con los que yo he trabajado tiempo atrás, y hay un material, Ujú. hay un repertorio atrás con el que puedes trabajar. Verlo como una herramienta exactamente, un Sí. instrumento. Sí, a mí me pasa mucho que en las desventajas del exceso de improvisación es que cuando tú montas una coreografía, por ejemplo, tú ves como el alumno o el bailarín trata de solucionar todo lo que no tiene claro técnicamente Totalmente. y entonces dicen, por ejemplo, piqué su tenio, entonces das la vuelta. Pero eso tiene un proceso milímetro por milímetro cómo tiene que suceder. Entonces a la hora de que ya estás viendo coreografía, pues se ensucia. Entonces, ya a nivel formativo, más como dices, sé muy claro cómo quieres algo coreográfico y después dar la libertad cuando tenga que ser Rómpelo. A ver, cambia en este rómpelo. piqué sostenido. Qué bonito ejemplo. Ajá. Ahora todos hacen el piqué sostenido con diferentes spots. Nadie ve anfas, nadie ve al Ujú, frente. Va a cambiar y ahí ya te diste, improvisa en este momento. Ok, se queda, no se queda, lo cambio. ujú, Como coreógrafo, como bailarín, un piqué sostenido, por ejemplo, que a lo mejor vienes rapidísimo en un manège y dices, vengo rebasado de velocidad, me estoy saliendo de música, voy a meter un extra piqué sostenido para detener la velocidad de la música ujú, y entrar a mi eje. ujú. O vienes de una pirueta Y y te cae. resulta que en vez de, decías, se me está saliendo de control Exacto. esta secuencia de giros, de piruetas, en vez de cerrar con doble pirueta, voy a cerrar con un piqué sostenido para detener. Ujú. Ahí improvisaste y ya después viene el tema de Así no era. sí. Y te voy a O sea, decir, sí, sí, nada pero más que no. no iba a cerrar. Iba Ajá. tan rápido, iba tan lento, ya me había cansado, había perdido el spot, que tuve que improvisar, pero para que no se notara. Sí, porque luego cuando dicen, híjole, la salvaste súper bien, Ah, muy bien, hechizaste, la la maquillaste. hechizaste, decimos los bailarines, no, lo hechizaste súper bien. Pues sí, pero no era. Entonces, eso Esa de que herramienta. lo solucionaste bien, o sea, sí, pero no es así. Sí, no. Entonces luego nos quedamos con, no, es que soluciona muy bien el escenario. Pues sí, pero tampoco es lo No correcto. excedes, no puedes exceder, No, total. no puedes Y exceder. cuestiónate. A ver, tuviste que improvisar y cuestiónate después. ¿Lo tuve que haber hecho? Ujú, ¿O me salté una regla, un lineamiento, o no me quedé de otra? Y reflexiona. Eso sí, te hace más colmillo. ujú, Entonces, sí, verlo, sí, la improvisación es una ventaja. sí. Definitivamente, no abusar de ella Ujú. y saber cuándo utilizarla, dependiendo si te lo están dictando. ¿Sabes qué me pasa con un exceso de improvisación? Yo siento a veces que es luego una falta de entrenamiento o de entendimiento Ujú, técnico. ujú. Cuando yo ya veo que las cosas no están claras y dices, ay, pero
pero lo baila muy hermoso y lo soluciona. Digo, pues sí, pero ¿es a propósito o falta entrenamiento o no lo cacha? Me Entonces, acabas de traer un tema en la vida, cómo vemos la gente que no está ordenada en su día a día, ujú, su semana a semana, su mes a mes, su año, y van improvisando en la vida ujú, conforme de, pues mira, de aquí me voy a recoger y llego, pero llegué tarde. Pero de ahí agarro, puedo pasar a recoger otra cosa. Ay, pero no contaba con que no estaba listo eso que iba a recoger. ujú. O si llega mañana, pídelo por Amazon y llega pasado mañana. Y estás improvisando cosas y hay un efecto dominó, hay un efecto mariposa que va a ocasionar problemas. Entonces es como la vida. Si tienes que ver este tema de improvisación, no me queda de otra más que ahorita doy la vuelta en este. Es que me marca Waze que hay mucho tráfico. Voy a dar la vuelta aquí. Ay, no le hubiera hecho caso a Waze. Ajá, O a veces funciona la improvisación. Vuelvo a decir, es el tema del criterio, es el tema de tu experiencia y tus conocimientos y la tienes que poner en práctica. Y una vez que improvisaste y no funcionó, lo dejas atrás. totalmente. Sí, Sí. porque entonces se ve, por ejemplo, ahorita que estamos platicando y que estamos haciendo este podcast, o sea, hay una preparación para esto, pero a lo mejor Estructura, pareciera, organización, sí, investigación, parece que estamos improvisando, pero tiempos. no. Pero voy a este lado, Sí, ese es el tema de los podcasts. ajá, Los podcasts, más allá de un guión para que sea un cortometraje o para un documental como tal, justo van saliendo temas exacto. y los conductores que te van guiando, pero al final hay una premisa, Sí, hay una hipótesis, hay una estructura, hay ujú, un orden, hay un tiempo para ajá, cumplir. Entonces, justo es usar la improvisación para desarrollar creatividad, usar la improvisación exacto. para llegar a nuevas áreas Ujú. y es válida, Oye, totalmente. ¿y algo que en tu vida que te haya salvado, hecho? A ver, no sé, tú, primero tú, ¿tienes una? Pues mira, yo te Improvisar. puedo decir que em, Mm, trabajando profesionalmente, eh, yo trabajé mucho con una artista que se llamaba Laura Flores y con ella hacíamos palenques, hacíamos teatros del pueblo, hacíamos, abrimos mucho a a los Tigres del Tigres del Norte. Norte. Bueno, hacíamos como muchos shows y de verdad era la capacidad de improvisar casi sobre la marcha claro, la coreografía está muy bien hecha, o sea, estaba muy estructurada y gracias a que la coreografía estaba muy planeada, podíamos jugar con eso, con Totalmente de los acuerdo. frentes. Lo que tú dices, eso de que de repente la cantante, porque ella te decía, ustedes me siguen, yo voy a cantar para acá y cuando yo decida me voy para acá y cuando yo decida me voy para atrás. Entonces, sí es muy importante tener una apertura que es muy diferente cuando se hace teatro musical, porque de hecho lo decía una artista, es que yo en show ustedes me siguen, pero en teatro, si No, yo no me se voy puede. por donde no voy, pues me acá me Ayudan arrollan 20 totalmente. bailarines. Improvisa para meterme de nuevo Exacto. al guión. Sí. Ese es, Fíjate pues, que de danza totalmente hubo muchas, pero todas las vi como parte del proceso, ¿eh? No tengo una. Donde sí lo fui aprendiendo en TDR, cuando me toca hacerlas en TDR, en Grand o mm, hasta cuando tengo que estar en el escenario liderando el closing show, el grapple show o la bienvenida, el kickoff y de repente no está listo el grupo todavía, porque en mm, competencia se acomodan los ujú, órdenes. ujú, Esa es la ventaja de una competencia, puedes ajustar los órdenes. ujú, Ya tienes a otros grupos o solistas prevenidos. Pero en un show, cuando hay una escaleta y hay un orden específico y no está listo todavía para salir al escenario, o una niña se lesionó o una niña voló y tuvieron que hacer cambios, cualquier cosa, y me dicen, tienes que hablar. Jorge, necesitamos 3 minutos. Subo, a ver, a mí se me facilita la palabra. Ujú, El problema nada más es conectar en ese momento, que se unan sí, y claro. y casi muchas de las cosas que hago es interactuar con el público. Le Ujú, pregunto a los papás, les pregunto a las mamás, a los directores, a las niñas, y me van guiando, pero sí te dejan palabras claves que dicen, ok, no lo esperaba. ujú, Hoy en día te puedo decir, no soy experto, pero no hay ese temor, cero. Al ujú. contrario, hay esa experiencia. Entonces yo creo que ese es como una story de sigue habiendo ese nervio y claro, improvisar da nervio, esos freestyles, esos
improv que tienes que hacer hoy, ¿sabes? Estamos acostumbrados al movimiento, ¿no? Pero como dices tú, cuando te dicen en TDR, acá me ha tocado, necesitas hablar 2 minutos. Chin, mano, o 3 o 5. ¿Cómo llenas? ¿Cómo llenas? Así ¿de dónde nos visitan? Como de stand-up. Y nadie te contesta y es, no está, como stand-up, exacto, no está pegando el chiste. ¿Cómo hechizo esto? Pues Tony, ¿alguna reflexión final para este episodio? Pues mira, yo de herramienta, yo te puedo dar mucho, sobre todo para improvisación en danza. Apréndete o genérate en diferentes tiempos, en upbeat, en downbeat, en algo latino, frases que ya tengas muy en el cuerpo. Si no eres bueno para improvisar así de impronta, entonces ya estás un 8 que ya lo tienes para cualquier estilo. Entonces dices, ok, estoy escuchando latino, vámonos con este 8 que ya tengo. Estoy escuchando algo de urbano, street, órale, vámonos con esto, algo de lírico, y ya tienes algo hecho para que no salgas y te avientes nomás hazlo. Claro, es muy buen tip y es una herramienta que te puede funcionar. Claro. Le sumo yo una de escucha mucha música. Estoy hablando en el ámbito danza. Escucha mucha música, pero además de escucharla, divídela, porque a veces la estrofa 1 y la estrofa 2 cambió el instrumento, o el coro 1 con los coros finales vienen en otro tono, los reprise, y uno cree que ya viene el cambio, y 5, 6, 7, y resultó que hubo así copado y viene el reprise. Entonces, mientras más escuches la música, de todo tipo de música, más vas a entender cómo tu cuerpo puede reaccionar a ese movimiento, y explora diferentes movimientos antes de bailar, siempre que suene play en la música, en un combo, obviamente no en el escenario, cuando estás ensayando, cuando estás creando como coreógrafo, empieza a moverte y ve diciendo qué te dicta la música, qué te está haciendo, qué puedes escribir, qué puedes dibujar, qué puedes crear con tu cuerpo, y empiezan a salir movimientos. Correcto. La reflexión de este podcast de hoy, de este episodio de por qué improvisamos, me lleva a porque así es la vida, porque estamos en movimiento todo el tiempo, porque nada queda estático y tenemos que ir con el cambio, y el cambio a veces llega cuando no lo esperamos y tienes que tener esta habilidad, esta herramienta para poder reaccionar. La reflexión de ser creativo. Sí, yo creo que esa es la conclusión para que se la lleven. Improvisar es ser creativo, estar presente, como es estar consciente y con una tener intención. Una intuición. Sí. Eso es la creatividad. Sí, así es. Pues gracias a todos por escucharnos en este episodio. ¿Por qué improvisamos? Yo soy Jorge Narcio. Y yo soy Tony Lara. Y si tienes algún comentario, alguna duda, alguna pregunta que nos quieras hacer o hacerle a alguien especial, alguna sugerencia también, escríbenos aquí en los comentarios. Y suscríbete al canal. Danzofrenia. Esto es todo, es danza. Chao.